que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Cierra tus ojos. Bendito Padre, te agradecemos en esta mañana que nos permites estar aquí delante de tu presencia. Venimos a escuchar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, y te rogamos, yo te ruego en específico que me ayudes a transferir tu palabra de la manera correcta, de la manera que debe de ser, y que esto nos ayude a ser quienes debemos de ser como iglesia aquí en Prayer Home. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que sea esto para tu gloria y para tu honra. Así es que el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿será este el principio del principio de todo lo que conocemos? ¿O hay otro principio? Dice aquí que en el principio básicamente estaba Dios y se disponía a crear los cielos y la tierra. Pero si analizamos bien la Escritura, toda la Biblia en general, porque eso es lo que debemos de hacer cuando leemos algo, es la importancia de poder conocer la Biblia en general, para no sacar las cosas de contexto. Antes de que Dios se dispusiera a crear, ya existía Él. Y eso lo podemos ver en un texto de Juan 1:1, que dice, en el principio era ¿quién? Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el principio del principio se encuentra aquí, en Juan 1:1. Amén. Dice, en el principio, ¿quién era? El Verbo. Y luego dice aquí, y el Verbo era con Dios. Había una comunión aquí, entre el Padre y Jesús. Y en el versículo 2 de Génesis dice que se completaba la Trinidad. Amén. Porque ¿qué dice? Que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y el término Dios en Génesis viene de la palabra Elohim, que se utiliza para darnos cuenta que había una pluralidad en este nombre, Elohim, Dios. Este es el fundamento de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al final del versículo 1 dice, ¿y el Verbo era qué? Era Dios. Amén. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Y el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿De quién se está refiriendo? A Dios, pero en este caso específicamente ¿en qué persona? En Cristo. Amén. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. Entonces nos damos cuenta que a través de Cristo nosotros podemos saber que la creación fue hecha. Cuando vemos Génesis 1:1, ¿en quién pensamos regularmente? En el Padre, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo fue que funcionó todo esto. Y lo curioso es que en el versículo 10 dice, en el mundo estaba, o sea, Cristo vino al mundo, dice, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Algo impresionante. Dice, en el mundo estaba, pero este mundo por Cristo fue hecho. Amén. Vámonos al versículo 14 y dice, y aquel Verbo, otra vez Cristo, fue hecho carne. Recordemos que en Isaías se le menciona como Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Habla de la encarnación del Verbo. Dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es Cristo, ese es nuestro Dios. Y el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces vemos que en Génesis 1:1 estaba la Trinidad.
Ahorita vamos a ahondar más acerca de esto. Vamos a Juan 17:5. Mire, a lo mejor les voy a dar, calculé como 500 citas. No es cierto, no tantas. Pero me interesa que pueda comprender lo que le voy a explicar. Entonces, si no alcanza a llegar a la cita en la Biblia, al menos nada más apúntela, pero póngame atención por lo que voy a tratar de explicar. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Habla de la preexistencia de Cristo. De hecho, hay una parte de la Escritura que dicen: ¿cómo dice la Escritura que el ungido, el Cristo, es hijo de David? Cuando dice la Escritura: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿no? Y cuando dice, y dicen que soy hijo de Abraham, dice, pero antes de que Abraham fuese, dice, yo soy. Ajá. Y aquí lo dice claramente el versículo. Dice, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Con quién? Con el Padre. Jesús tenía una gloria con el Padre en el inicio, en el comienzo. En este comienzo de Génesis 1:1. Dice, antes de que el mundo fuese, antes de que Dios dijera que se formaran los cielos y que se formara la tierra. Colosenses 1, del 15 al 17, establece algo que, híjole, es increíble cómo hay personas que se atreven a negar lo que dice aquí en Colosenses 1:15 o lo empiezan a torcer, a tergiversar, a sacar de contexto. Y como se dice, lo que tratamos de hacer es una exégesis, y es decir lo que el texto dice. Pero cuando queremos decirle a la Biblia lo que nosotros queremos decir, me he encontrado con personas que tuercen estos versículos donde habla acerca de la total y completa divinidad y preeminencia de Cristo. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice una parte? El que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Amén. Porque dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda creación. Aquí muchos piensan que primogénito está hablando de que fue el primero en ser creado. Y una de las características divinas es que Dios no puede ser creado. Y lo que hacen es atacar la divinidad de Cristo. Pero cuando se está hablando de la primogenitura, aquí no está hablando de un nacimiento, está hablando de una situación de posición, de preeminencia. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Se dice de Cristo que es un ángel, por ahí llegan a decir que es un ángel y que es una creación sublime, pero que al final de cuentas fue creado. Pero como un ángel, como una persona creada pudo haber creado no solamente lo que hay aquí en esta tierra, porque dice aquí que fueron creados los cielos y la tierra. Pero aquí en Génesis 1:1 está hablando, se está refiriendo a la creación incluso de las cosas invisibles. Y aquí en el versículo dice que Él creó tronos, dominios, principados y potestades. Y hay una parte en el libro de los Hebreos, cuando habla de la primogenitura, y habla de que todos los ángeles se postren y adoren. Yo en ninguna parte de la Escritura he visto que se adore a un arcángel, ni siquiera a un ángel. ¿Cómo es posible que se iba a adorar a Cristo? Por lo cual Cristo es Dios. Y aquí después, al final, dice, y Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas, antes de todo lo que ha sido creado. Amén. Dice, y todas las cosas en Él subsisten, porque es divino. Y esa es una de las características de la divinidad. Ahora, si vamos a poner en paralelo al Padre
y al Hijo. Y recordemos una cosa, no es que sean dos dioses, es un solo Dios, como lo dice Deuteronomio en el capítulo 6. Es un solo Dios. Quizá nos cueste trabajo entender por medio de la razón cómo es que siendo tres son uno. Se los voy a poner sencillo. Es como el matrimonio. Dice que el hombre y la mujer son ¿qué? Uno. De la misma manera eso es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. No son tres dioses, es uno solo. Vamos a ver el paralelo aquí en 1 Corintios en el capítulo 8, en el versículo 6, que dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Entonces, ¿qué establece aquí? Que hay un solo Dios. Dice el Padre, y cualquiera pudiera decir, sí, solamente existe el Padre. Dice, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Del cual procede toda la creación y nosotros somos para Él, le pertenecemos. Pero después no se queda ahí. Dice, y un Señor, Jesucristo. La palabra Señor ya les he enseñado que viene del griego kurios y que es el seguimiento al Antiguo Testamento cuando se le mencionaba como Adonai al Padre, y en el Nuevo Testamento a Cristo se le llama kurios. Entonces aquí está hablando de Señor y solamente se le llama Señor de esta manera a Dios. Y está hablando de Jesucristo. Dice, por medio del cual, o sea, de Jesucristo, son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Nos damos cuenta del paralelo? El Padre creando y Jesús creando. Y dice que nos debemos a Él, que somos por Él y para Él, tanto como para el Padre como para Cristo. Amén. Ahora, en Apocalipsis 4:11 dice Señor, otra vez la palabra kurios, Señor. El contexto es que el Cordero de Dios era el único digno de tomar el rollo del libro y abrir todos los sellos. Y dice, Señor, digno eres de recibir ¿qué? La gloria y la honra y el poder. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿quién era el único digno de recibir gloria, honra y poder? El Padre, Yahvé, Jehová. Amén. Y aquí se le está dando ¿a quién? A Jesús en el Apocalipsis. Dice, porque tú creaste ¿qué? Todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el verbo que estaba con Dios y este es el verbo que era Dios, que estaba en el principio. Algo fascinante de todo esto que estamos viendo es el contraste entre creación y encarnación. En el principio este verbo ya era, pero posterior a esto y en contraste con ello hubo dos comienzos absolutos. El primero ocurrió cuando fueron hechas todas las cosas, ese fue el primer comienzo. Y el segundo comienzo fue cuando el verbo se hizo carne, que es lo que dice básicamente el versículo 1:10 de Juan. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y es impresionante cómo nuestro Creador hizo todo lo que nos rodea, grande, portentoso, el macrocosmos, el microcosmos, todo lo que vemos alrededor fue formado por Él. Las galaxias, estrellas, planetas, todo lo que existe, lo microscópico, los átomos, todo fue creado por Él y por Él se mantiene. Él dictaminó todas las leyes cuando dijo, se han creado los cielos y la tierra. Pero así como creó todo y dentro de ello la tierra, el planeta donde vivimos, dijo, yo voy a venir y me voy a hacer como uno de ustedes. Y voy a ser un bebé, voy a venir a ser desde un bebé. Y voy a conocer cómo viven. Pero la función era para nuestra redención. El dador de la vida vino a morir para darnos vida. Emmanuel,
Dios con nosotros, Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien. El punto número 2 es, voy a dar una cita de Francis Schaeffer que dice: antes del principio ya existían el amor, el pensamiento y la comunicación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué había en el principio? ¿Quién estaba en el principio? Estaba el amor, la comunicación y el pensamiento. ¿A través de quién? De Dios manifestado en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había una labor de comunión estrecha, había una labor de amor entre ellos, había una situación de pensamiento. Esto el pastor lo dice de una manera que yo ni me acuerdo cómo lo dice en, creo que en latín, en un consejo, ¿qué? Eso. ¿Lo escucharon? Opera ad intra. Estaban en una sesión, en un consejo. Juan 17:24, al final del versículo dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Qué dice? Porque me has, ¿qué? Me has amado. Habla Jesucristo y habla con el Padre desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Vemos una situación de amor entre Dios mismo. Amén. Efesios 1:4, en la primera parte dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios había escogido a todos los seres humanos y sabía que iba a morir por ellos, como dice también aquí en 1 Pedro 1:20. En la primera parte dice, ya destinado, está hablando de Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Y el contexto es que iba a venir a morir por la humanidad, para que pudiéramos tener libre acceso delante del Padre. Ahora Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde cuándo, desde antes del principio de los siglos. Y en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice así, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. En el inicio de Génesis estaban discutiendo un propósito. Dijeron, vamos a hacer la creación. Y una de las características divinas es que es omnisciente, todo lo sabe. Él en su presencia sabe todo lo que va a suceder desde antes de que Él lo hubiera creado. Él ya sabía, por ejemplo, que el hombre iba a caer. Y ahí, en ese consejo, estuvieron hablando y Cristo dijo, yo sé que va a caer y que ya no va a tener acceso y que el ser humano va a tener que ir directamente hacia un infierno porque no podemos cohabitar nosotros en nuestra santidad con el ser humano caído. Pero entonces yo voy a ir engendrado de una virgen para no tener pecado alguno que haya sido heredado por Adán, y voy a morir y voy a resucitar para entonces poderle otorgar vida eterna, absolución a todo aquel que cree en mí. Y todo eso fue planeado. Por ahí hay una parte de la Escritura que dice que todos nuestros días están contados. Desde antes de que Él declarara sean los cielos y la tierra, ya sabía de la existencia de Carlita, ya sabía de la existencia de Mireya, ya sabía de la existencia de Angie, sabía de la existencia de cada uno de nosotros y cómo va a ser nuestra vida y cómo nos vamos a desenvolver y el potencial que tenemos, los dones, los talentos, las características, el temperamento, todo lo sabe acerca de cada uno de nosotros, aunque seamos millones de millones, porque no solamente somos ahorita como los 8,000 millones de personas que existimos, sino de los millones de personas que han existido a lo largo de la existencia de la humanidad. Y no solamente eso, también se habla de millones de ángeles. Y Él sabe todo. Él lo sabía todo desde antes
de siquiera proclamarlo para que llamarlo existencia. Entonces, volviendo al versículo, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, otra vez, antes de los tiempos de los siglos. Otra cita de Francis Schaeffer, un teólogo norteamericano, dice así, cito, el Padre amaba al Hijo, había un plan, había comunicación y se hicieron promesas antes de la creación de los cielos y la tierra. ¿No es maravilloso? Y ese es el Dios soberano, que hace lo que Él quiere en el momento que Él quiere y como lo quiere hacer. Amén. Esa es la característica de Elohim. Esa es la característica del Dios Todopoderoso. Ahora Hebreos 1, del 8 al 10, dice, mas del Hijo, dice, ¿a quién dicen? ¿A quién se refiere? Al Hijo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice del Hijo. Aquí la persona que escribió Hebreos hace alusión a un salmo y dice acerca del Hijo, tu trono, oh Dios, o sea, el Hijo que es ¿quién? Es Dios. Aquí lo dice claramente otra vez. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, o sea, por la eternidad. Él es el alfa y el omega. Amén. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, o sea, el Padre, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, o sea, otra vez, Curios, que es Dios, en el principio fundaste, ¿qué? La tierra. Es inconcebible pensar que Jesús, si no es Dios, haya fundado la tierra y que todas las leyes naturales de la tierra y del universo entero las rija Él, un ser creado. No es un ser creado, es Dios. Fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahora, Isaías 46, versículo 9 y 10, dice así. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos, ¿qué? Antiguos. Porque yo soy Dios. Y dice, y no hay otro Dios. No nos confundamos, no son tres dioses, es un solo Dios. Amén. Así como el hombre y la mujer en un matrimonio son uno, así Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Porque es Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde ¿qué? Desde la antigüedad. Desde el principio y desde la antigüedad Él anuncia lo que iba a venir. Porque ya lo había pensado, porque ya lo habían platicado, porque ya habían acordado, ya se habían hecho promesas. Dice, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo que permanecerá, se va a hacer lo que Él dice. Y haré todo lo todo lo que yo quiero. Amén. Génesis 1:26 en la primera parte dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Alguien podría decir, Elohim se puede utilizar también de manera singular y no plural. Y sí es cierto. Pero cuando llegamos a este versículo no dice voy a hacer. Dice hagamos. Tercamente luego dicen aquí, es que ese hagamos se refería a Jesucristo que fue creado. O se refería a los ángeles. No. Se refería a Él mismo. Como Dios. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada. A lo mejor no te puede caber en la cabeza que no había nada. Dios estaba plantado en la nada. No había ni cielos, ni tierra, ni nadie que habitase, ni el universo, ni el planeta Tierra, ni en la misma tierra, ni en la agua, ni en el aire. No había nada, no había nadie.
porque todavía no empezaba su proceso como creador, que es una de las características de Dios. Él es creador y solamente Dios puede crear. Y estaba en un consejo. Había una relación de amor. Lo acabamos de ver en Juan. Dice, el amor que teníamos entre el Padre y el Hijo. Entonces, toda la relación en el reino de Dios se finca ¿en qué? En el amor. Por eso se dice en la Escritura que lo más importante es ¿qué? Y lo que va a quedar es ¿qué? Es el amor. Amén. Entonces, aquí había comunión. Aquí había pensamiento. Aquí había planes. Aquí había promesas. Estaba el Espíritu Santo conversando con Jesucristo, conversando con el Padre. Dios conversando con sí mismo, diciendo, vamos a hacer esto, vamos a crear algo portentoso. Pero ojo, no porque Dios se sintiera solo, Él se sentía perfectamente completo, porque aparte es Dios. Él no tiene ninguna carencia. Él no es como un ser humano. Él es aparte de su creación, es todopoderoso. Y esa palabra Elohim que se utiliza para hablar de Dios, habla de su poder, del poder que tiene para crear, para sacar de la nada, para hacer lo que quiera. Por eso se conoce ahí su soberanía. Él es soberano y ahí se le conoce como el Altísimo, que está por encima de todo y de todos, que está en una luz inaccesible. Ese es nuestro Dios. Y ahí Él se comunicaba con sí mismo en la Trinidad y estableció completamente todo lo que iba a suceder. Toda la historia que iba a venir después, Él ya la sabía. Él ya sabe que mi hermana Celia un día iba a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. En un momento de la historia de su vida. Y dijo, pero yo voy a morir por ella. Y voy a morir por ella 2000 años antes. Él maneja todos los tiempos. Todo lo sabe. Nada se le sale de las manos. Porque tuvo un plan bien específico. Todo fue perfectamente ideado, objetivo por objetivo. Y pensó, quiero que pienses esto. Él pensó en ti. Pon tu nombre porque Él pensó en ti. Desde antes de decir sean hechos los cielos y la tierra. Él pensó en Alejandra, Él pensó en Belén, Él pensó en Sofía, Él pensó en Abdiel, Él pensó en cada uno de nosotros. Pensó en ti, pensó en mí. Y dijo, lo voy a hacer de tal y cual manera. Y van a ser en tal país. Y van a ser en este momento de la historia. Y va a ser un instrumento que yo voy a utilizar. Y lo voy a amar. Y voy a morir por él. Y cuando Cristo, el segundo principio, cuando fue encarnado en la cruz, estaba pensando en ti. Esa es la importancia que tenemos para Él. Porque somos la corona de la creación. Y en otra que se me permita, si se me permite, se los explicaré. Porque a lo mejor pues ya no me lo permiten, ¿verdad? Entonces, había una situación de comunicación, de comunión, de amor. Y dijo, voy a crear seres a los cuales también les vamos a dar nuestro amor. Y es cuando vemos que Jehová caminaba en el huerto del Edén en la tarde y convivía con Adán y con Eva. Y así convivía primero con Adán, después con Adán y con Eva. Porque esa es la esencia del reino. Convivencia, comunicación. Y eso fue lo que hizo con Enoc. Caminó con él. Y se lo llevó porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Esa es la idea del reino. Comunión, amor. Ese es el núcleo del reino de los cielos. Desde antes de la creación y ya en la creación, en su existencia. Ahora sí vamos a iniciar. Capítulo 1:1. Dice, en el principio. Ya vimos qué pasó en el principio. Estaba Dios parado en la nada. Ahora, este versículo, el primer versículo de Génesis, es un versículo aparte. Se debe considerar como algo aparte. Digamos que es como la introducción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En los siguientes versículos, a partir del 2, se empieza a ver todos los detalles y cómo Dios creó en 6 días. Todo. Y eso es lo que vamos a ver después, más adelante. Pero aquí dice en el principio, habla de una introducción. Es como cuando en Génesis 1:27 se habla de cómo trajo la existencia de la nada en un acto creativo, en un bara, en hebreo, trae a la existencia al hombre. Dice, y varón y hembra los hizo. Habló de cómo los trajo a existencia espiritualmente hablando. Y en el capítulo 2 ya vemos los detalles. Vemos muchos detalles de cómo fue hecho la vegetación y cómo fue hecho el hombre, tanto física como espiritualmente. Entonces, aquí es lo mismo. Este primer versículo nos está dando una introducción de todo lo que viene después. Está asentando todo lo que se dio. Y en el principio estaba aquí. Dice, en el principio, después que dice, creó. Esta palabra crear viene de la raíz hebrea bara. Vamos a ver después que por ahí dice produzcan, formó, pero cuando utiliza la palabra crear, habla de que él llama existencia de la nada. Algunos teólogos podrán decir, no se refiere exactamente a eso. Pero si checamos los contextos de varios versículos cuando utiliza la palabra crear, sí lo llama existencia de la nada, porque se apoya en otras palabras hebreas. Porque recordemos que la Biblia no la escribió alguien en español, la Biblia se escribió en hebreo. Y el Nuevo Testamento en griego y una parte en arameo. Entonces por eso utilizamos estas raíces o estas etimologías. Y cuando las estudiamos o eruditos las han estudiado, nos queda más claro de qué se trata. Esta palabra crear solamente la puede utilizar Dios, del cual dice en Romanos que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Solamente Dios puede hacer eso. Ningún pastor, apóstol o cristiano, como quiera que se le llame, puede llamar las cosas que no son como si fueran. Eso no lo puede hacer el ser humano. Eso solamente lo puede hacer Dios cuando crea. Amén. Entonces el Salmo 33 del versículo 6 al 9 dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de ¿qué? De su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. A esto se le llama creación por fiat. ¿Por qué? Por fiat. Y no estamos hablando del auto italiano, por fiat. Se escribe igual. Ahora, ¿qué significa esta palabra fiat? Significa hágase ya. Él declara y llama existencia de lo invisible a lo visible. Amén. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido ¿qué? El universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, cuando dice Juan 1:1, dice que Él es el verbo.
Otro significado es la palabra. Entonces, es algo así como que Dios determina algo y el que lo lleva a cabo es Jesús, es la palabra, es el verbo. Vemos cómo actúan en conjunto, pero todos son creadores. Dios es creador, siendo uno. De modo que lo que se ve, todo lo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía. Porque antes no había nada, pero Dios lo trajo a existencia. Y esa es la característica de crear. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos 1 del 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Está hablando a todos los seres humanos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, o sea, su divinidad, porque sabemos que Dios es invisible, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Toda la creación tiene el sello, tiene la firma de Dios. Todo. Él puso de Él en la creación. Y como dice una parte de la Escritura, a lo mejor, si por ahí le rascan, si por ahí indagan, podrá ser hallado. Vamos a una cita en Hechos 17, que ahorita me acabo de acordar. Y es cuando el apóstol Pablo está en el areópago en Atenas. Ahorita les digo qué versículo es. Hechos 17, versículo 24. Dice hasta el 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto también lo pensó y lo ideó antes de todo. Dijo, tú, fulanito, vas a vivir tantos años, y de ahí no vas a pasar. Para que busquen a Dios. O sea, ¿para qué fue todo esto? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan, ¿qué? Hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Amén. Entonces, todo viene en la creación. Este es un sello característico, aunque Dios no es la creación. Ahorita se los voy a explicar. Dice, en el principio creó ¿quién? Creó Dios. Y la palabra que aquí se utiliza no fue Jehová. De hecho, hay una postura en la crítica textual en la que se habla de la autoría del libro de Génesis y dice, es que en el capítulo 1 vemos la preeminencia o solamente se menciona la palabra de Dios en cuanto a Elohim. Y esa escuela se le conoce como los eloístas. Luego, a partir del capítulo 2, vemos que entra en acción el nombre de Jehová, cuando vemos la raíz hebrea. Y esa escuela se le conoce como los yavistas. Y hay otras dos escuelas, me parece, la escuela sacerdotal, no recuerdo cuál es la otra. Entonces dicen que el libro de Génesis lo escribieron 4 autores. Pero Jesucristo mismo dio testimonio de quién había escrito Génesis y dijo que fue quién. Fue Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos hablando de Elohim, volviendo al punto. Porque Elohim está hablando del Todopoderoso,
del soberano, de Él en su característica como creador, que tiene tanto poder para crear, que lo puede hacer todo, que es el Altísimo. Pero también en esta palabra está incluida su naturaleza amorosa y la idea de intimidad y comunicación. Esta palabra Elohim a lo largo de la escritura se puede utilizar, como ya dije, tanto en singular como en plural. Elohim, una cita de Evis Carballosa en su libro Génesis, se dice del Señor Supremo, sujeto de toda actividad revelada al hombre y como objeto de toda reverencia y temor de los hombres. Vemos aquí su característica creativa y vemos aquí la característica de divinidad en la cual se nos muestra para que lo honremos, para que lo adoremos, para que nos postremos todos como humanidad. Dios es un Dios todopoderoso, soberano, amoroso, justo, pero también Elohim implica la palabra, su naturaleza de santidad. Salmo 115:3 dice: Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea, no hay más. Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Él hace lo que Él quiere, porque es creador, porque es Elohim. Y hay 3 características en las cuales podemos ver cómo se mueve Elohim. La primera es como creador. La segunda característica que podemos ver en Elohim es que es soberano por encima de todo, es el Altísimo. Y la tercera es el Dios que guarda intimidad con su pueblo, la idea de comunión. ¿No es hermoso? Dice, la naturaleza divina está completamente ligada a su santidad en comparación al desorden moral de los dioses paganos. Muchos podrán decir, hay textos más antiguos que la Biblia. Hay ciertas tablas en la cultura babilónica que hablan de la creación. En la cultura egipcia también se habla de la creación. Vimos ya en Hechos en el capítulo 17 que todos provenimos de un mismo hombre. ¿De quién provenimos? De Adán. Y toda la civilización, recordemos que fueron disgregados ¿dónde? En Babel, con la torre de Babel, fueron confundidas sus lenguas y fueron esparcidos por toda la tierra. ¿Y todos de dónde provenían? Provenían del diluvio y provenían de la descendencia de Noé. Sem, Cam y Jafet. De ahí se empezó a repoblar toda la tierra. ¿Y quién creen que le enseñó a la humanidad todo lo que sabía que venía desde Adán? Porque fue Noé, pero Noé, ¿quién se le enseñó? Se le enseñó su abuelo Matusalén, se le enseñó Jared. A Matusalén, ¿quién se le enseñó? Se le enseñó Enoc. ¿Y a Enoc quién se le enseñó? Los patriarcas antidiluvianos, y todo viene desde Adán y Eva. Amén. Entonces todas las civilizaciones tienen el conocimiento del principio y de alguna manera lo fueron escribiendo. Y que digan que Moisés vino y copió de las tablas babilónicas o de los escritos egipcios, no es cierto. Él fue inspirado por el Espíritu Santo y aunque existen paralelos en la historia de la creación, nada que ver. Por ejemplo, en Babilonia se habla de que había 2 dioses, uno masculino y uno femenino, que provenían de las aguas dulces y las aguas saladas. Y que ellos crearon todo. Ellos tuvieron hijos, pero estos hijos se llenaron de maldad. Y el padre los tuvo que matar. Y después se hace un desbarajuste, tal cual como lo vemos en la mitología griega. Que a Zeus se le ocurrió agarrar y raptarse a Proserpina, no sé si fue él o quién fue, pero algo siempre era una situación de adulterios,
siempre era una situación de que se mataban entre ellos, entre los dioses y entre los semidioses. Y eso es lo que vemos en todos los pueblos que no conocen a Dios. Pero la gran diferencia de cuando vemos aquí en Génesis quién es Dios, vemos que tiene un carácter moral y ético que ninguna religión tiene. Ajá. Esa es la gran diferencia entre el Dios de las Escrituras y cualquier Dios de otra cultura, por muy ancestral que sea. Y ya para terminar, Génesis 1:1 refuta 6 herejías y vamos a enumerarlas una por una. La primera herejía que refuta es el ateísmo. Cuando vemos en Génesis 1:1, vemos que había alguien especial y ese alguien era Dios, y el ateísmo dice que Dios no existe, pero Dios estaba ahí desde antes de la creación. El segundo punto, la segunda herejía que se refuta es el politeísmo. Ojo, yo les dije Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son 3 dioses, es uno solo. Politeísmo es muchos dioses, polis muchos, teísmo dioses, pero es un solo Dios. La religión hebrea judía, de la cual procede el cristianismo, es monoteísta. La Biblia es monoteísta, mono de uno, un solo Dios. Y en el principio no habla de dioses, habla de Dios. Y ahí se refuta la idea del politeísmo. La tercera herejía que se refuta es la eternidad de la materia. Por ahí los científicos jóvenes les van a decir en la escuela de la teoría del Big Bang, si no es que ya se los dijeron, a muchos de nosotros nos dijeron de la teoría de Oparin. Y eso es lo que son teorías. Es una teoría que no se ha podido comprobar, pero la teoría, por ejemplo, del Big Bang habla de una gran explosión. Y la explosión, ¿cómo fue que pudo haber sido esa gran explosión? Quizá nuclear. Dicen, pues ya había materia. No había materia para que existiera una explosión y que así se generara todo. La materia no es eterna. La materia fue cuando Dios dijo, háganse los cielos y la tierra. Ese es el inicio. Tiene un inicio la materia. La cuarta herejía es el panteísmo. Ya vimos que toda la creación tiene el sello de Dios. ¿Qué es el panteísmo? Es pensar que Dios está metido en cada cosa creada. Es como cuando te dicen, no me vayas a matar esa vaca porque esa vaca es divina. Dios no está en ninguna vaca. Dios no está en ningún mono. No está en ningún elefante. La cucaracha que vas a pisar no es tu abuelita. El asunto de la encarnación. Ajá. Ten cuidado con ese perro porque igual tú después puedes aparecer en perro. No va por ahí. Vemos un árbol frondoso y decimos, ay, guau, aquí como que está impresionante y aquí está Dios. Y también se nos enseña y se nos dice, pero si tú miras dentro de ti mismo, nosotros somos dioses. Tenemos una característica de divinidad y eso no es cierto. Dios está en nosotros, pero nosotros no somos dioses. Entonces, Dios creó todo, pero está ahí con cada cosa que creó, pero no es la creación en sí. Eso es panteísmo. Entonces, cuidado con eso. Esa es la cuarta herejía. La quinta herejía es el naturalismo. La creación por fiat, que significa hágase ya, ¿en contra de qué? De la evolución y de la casualidad. Como ya mencioné, Darwin, que de hecho un libro que leí acerca de ciencia, que no tiene nada que ver con el cristianismo, hablaba de que Darwin se arrepintió al final de sus días y dijo, yo no me imaginé que escritos míos, una locura de juventud,
fuera a tener tanta trascendencia. Y hoy por hoy en cada libro de texto a nivel mundial se nos enseña la teoría de la evolución que ni siquiera los mismos científicos en niveles altos creen, porque no se ha podido demostrar. ¿Hay un análisis comparativo entre los animales y los seres humanos? Sí, sí hay ciertos parecidos, pero no por eso significa que hay un proceso evolutivo. No existe. La teoría de Oparin establece que a partir de un aminoácido, que se formó un aminoácido, de ahí se empezó a derivar todas las especies. Ya se intentó hacer este experimento en el laboratorio y no se generó vida a partir de algo inorgánico. No hay, no se puede. Cuando Dios dijo sea el hombre vino a existencia. No es parte de un proceso evolutivo. Y la sexta herejía es la incredulidad del racionalismo. Es contrario a las teorías, la palabra de Dios, este versículo, es contrario a las teorías racionales y a las teorías de la mitología. Y aquí es donde entra algo que se le conoce como teología liberal, que ha plagado el planeta con su sistema de creencia. Les acabo de mencionar acerca de la autoría del libro de Génesis o el Pentateuco, que dicen que fueron 4 autores. No es cierto. Dicen que hay 4 Isaías. Tampoco es cierto, porque ellos en su razonamiento lo que hacen estas personas que se llaman teólogos es desmembrar las escrituras y decir, Génesis es un cuento, Génesis es algo mitológico, los milagros no existen, la encarnación no existen, Cristo no murió y resucitó, Cristo no nació de una virgen. ¿Por qué? Porque es algo que no puede caber en la cabeza. Pero tenemos que entender que no todo lo operamos a través de la razón. Sin embargo, somos seres racionales y nos movemos por razón y muchísimo más de lo que nos imaginamos. Porque a veces se nos dice, tú eres cristiano y tienes que aprender a dar saltos de fe. Tú nada más cree. No, sí nos fincamos en la razón, pero la razón no humanista, en la razón que proviene de lo que Dios nos dice. Aquí proviene la razón. Y es creer que esta es la palabra de Dios y es inspirada por Él mismo y es útil para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos, para redarguirnos. Nos sirve para todo. Entonces, todas estas personas que en su razón no pueden entender, por ejemplo, la Trinidad, la atacan. Y lamentablemente, seminarios teológicos a lo largo del mundo fueron plagados por estas teorías. ¿Y de dónde proviene la teología liberal? Proviene del racionalismo de la época de las luces, que se dio con Voltaire, que se dio con Rousseau, que se dio con todo el enciclopedismo que se dio en Francia, que inició después de la época del Renacimiento, donde dijeron todo tiene que ser explicado por la razón, pero una razón que se fincaba en ellos mismos y no en la razón divina. Amén. Pues bien, ya concluyendo, dirás, ¿y todo esto como para qué me sirve? Ya abarqué un poco de esto. Habla de un libro en el cual están escritas todas nuestras características de nuestra vida. De que todos y cada uno de nosotros. El conocer que tenemos un Dios poderoso nos lleva a ver una cosa. No estamos solos. Dice que en Cristo todo lo podemos. Que ¿quién nos separará de su amor, de su presencia? ¿La muerte nos puede arrebatar de su presencia? No lo puede hacer. Y Dios no va a dejar que te maten ni que te mueras antes de lo que Él ideó. Estamos en las manos del Todopoderoso, de ese Elohim. Estamos
al abrigo de sus alas. Dice, el que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo, del Elión, del Elohim, del Soberano. Él es nuestro castillo, bajo la sombra del Omnipotente. No importa qué tan débil te puedas sentir, no importa si piensas que ya no puedes seguir adelante, tu Dios, tu Padre, es este Elohim. Y Él te invita a que te veas ahí delante de Él como delante de un espejo, porque Él te va a poner un espejo y te va a decir: tú eres creación mía, mentira que desciendes del mono. Eres un ser humano con características hechas a imagen y semejanza mías. Yo como Dios, yo como creador. Eso, ¿sabes qué es lo que va a producir en ti? Que tu autoestima se encuentre de manera correcta. Que te puedas ver en el sentido pleno como hombre y como mujer, como Dios te ve, que eres especial. Fuiste especial porque Él pensó en ti cuando no había nada. Ahí estaban platicando de ti. Dices, ay, pero ¿cómo Dios iba a hablar de tantos millones y millones y millones de personas? Porque Él es omnisciente. Porque todo el conocimiento lo detenta Él. Y desde la antigüedad ya sabe lo que quiere contigo. Y sabe lo que puedes hacer. Y quizás tú creas que no lo puedes hacer, pero en Él por supuesto que lo puedes hacer. Esa es la idea de conocer este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el momento del sacrificio, Cristo estaba pensando en ti. Y Él sabía que ibas a estar aquí en Prayer Home como hijo suyo, que ya le habías entregado su vida. Y Él estaba pensando en ti en aquella cruz hace 2000 años. Dirás, pero estoy enferma, estoy enfermo. Dios tiene la capacidad de tomar tus huesos, Fabi, de tomar tus músculos y tus tendones, porque si Él fue capaz de crear al ser humano, Él tiene todo el poder de hacer un milagro en tu cuerpo. Amén. Y así cada uno de nosotros puede hacer milagros creativos. Lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí entre nosotros, lo hizo como Dios, pero también lo hizo como hombre ungido por el Espíritu Santo. Y fue una característica de la divinidad, de lo que Él, del poder que Él tiene. No importa la enfermedad que tengas, no importa el problema tan grande que tú tengas. Si Él creó algo tan portentoso, si Él creó tu cuerpo, que es un reloj, que está todo perfecto, todo sincronizado, que todo funciona, si Él creó un universo, si Él creó un sistema solar en el cual puso el planeta Tierra a una cierta distancia del Sol, y que sabe que si girando alrededor del Sol se puede mantener ni un milímetro más ni un milímetro después, porque o arderíamos o nos empezaríamos a congelar. Si puso una cierta inclinación en el eje terrestre para establecer de esa manera las estaciones, porque si no todas las aguas irían hacia los polos y podríamos terminar inundados, podríamos terminar congelados. Y se hizo que girara para darnos eso, el día y la noche. Y habitamos aquí en esta tierra, que en un inicio hubo una parte llamada Edén, que era el centro del placer, el centro de las delicias, pero toda la tierra la creó y nos dio exactamente todo lo que necesitamos, recursos. Te dio a ti como ser humano una capacidad cognitiva, te dio ciertas emociones como hombre, como mujer, una capacidad de ver las cosas como hombre, como mujer, te dio características fisiológicas que tú no tienes por qué pretender ser. Si eres hombre, no tienes por qué pretender ser mujer. Si eres mujer, no tienes por qué pretender ser un hombre. Dios nos dijo, hombre
y Él tiene la solución para tu matrimonio. ¿Crees que Él no tiene la capacidad de convencer a tu cónyuge para que voltee y pueda entregarse con todo su corazón? ¿Acaso nuestras oraciones no las escucha un Dios tan grande y todopoderoso? ¿Acaso a ti, joven, no te puede ayudar en tus estudios? ¿No te puede ayudar a tener una carrera que tú deseas? Que a lo mejor estás pensando, ¿quién sabe si mis padres tengan para poderme ayudar a culminar mi profesión? Y cuando termine mi profesión, ¿voy a hallar trabajo? Si dice la Escritura que suya es la tierra y su plenitud, Él es dueño de todo el oro y de toda la plata. ¿Por qué nos vamos a afanar en nuestro trabajo, que no tenemos trabajo, que no nos alcanza, que tenemos deudas? ¿No nos puede ayudar Dios con nuestras deudas? ¿No es el soberano, el todopoderoso? ¿No es el que nos creó? ¿Por qué estarnos afanando y por qué suplantarlo y poner otro ídolo en nuestro corazón? ¿Por qué quitarle la gloria y dársela a algo o a alguien más? Eso es idolatría. ¿Y por qué no rendirnos con todo nuestro corazón y decirle, aquí está mi vida porque tú eres mi creador, y aquí está mi vida porque tú eres mi Señor, porque tú me salvaste? Perdóname porque he puesto a mi propio ser antes que a ti. Perdóname porque he puesto a mi pareja antes que a ti, que yo sé que tú me la diste, pero le di más importancia al regalo que a ti, que eres mi creador. Aquí está mi familia, yo y mi familia serviremos. Si no están nuestros hijos, van a estar. Solamente hay que orar, solamente hay que creer, solamente hay que dar testimonio, solamente hay que ser cristianos de una sola pieza, porque provenimos de un linaje divino. Amén. Somos un reino de sacerdotes. Estamos con Él, y si estamos con Él, lo tenemos todo. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, hermana, y medita en todo esto. Él es quien protege tu vida. Él es tu proveedor. Él es la alegría de tu corazón. Él es el único que te puede sacar de la tristeza. Cierra tus ojos.
tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Salvador, eres nuestro pastor, eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador. Y aquí habitamos seguros, estamos perfectos, completos, no nos falta nada. Y es por eso que en esta mañana nos rendimos a ti y te damos toda gloria y toda honra. Y además de eso, todo problema y toda ansiedad de los que están aquí presentes, los queremos poner delante de ti, porque tú eres fiel y justo, porque tú escuchas la oración de cada uno de tus hijos, porque estás pendiente. Ven y sana, ven y restaura, ven y reconforta, ven y consuela, ven y exhorta. Haz tu obra, Espíritu Santo, en cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, bendito Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor.